Un abogado rico humilla a una mujer de limpieza en la corte, pero lo que no sabe es que el hijo de la mujer es el juez, quien también es su hijo, a quien abandonó junto a su madre años atrás. El gran salón del tribunal estaba lleno de murmullos mientras abogados y asistentes se preparaban para el juicio del día. Las enormes lámparas de araña iluminaban la estancia con un resplandor dorado que se reflejaba en los pisos de mármol impecable. Alejandro Montalvo, 52, vestido con su impecable traje de diseñador y su inseparable reloj suizo, entró con la altivez de quien se sabe invencible. Había pasado toda su carrera construyendo una reputación intachable como abogado de la élite, defendiendo empresarios sin escrúpulos, políticos corruptos y magnates que podían pagar su tarifa exorbitante. Para él, la justicia no era más que un juego de estrategias en el que el más astuto siempre ganaba. Y él, sin duda, era el mejor. Con paso seguro, se dirigió a la mesa de la defensa y dejó caer su portafolio de cuero sobre el escritorio con un golpe seco. Miró a su alrededor con la expresión desdeñosa que le era característica. Odiaba los tribunales abarrotados, el ruido de la gente murmurando, la presencia de aquellos que, a sus ojos, no eran más que simples peones en el tablero de la vida. Fue entonces cuando vio a una mujer de avanzada edad limpiando el borde del estrado con un trapo húmedo. Su cabello gris estaba recogido en un moño sencillo, y su uniforme de limpieza tenía las mangas arremangadas, revelando unos brazos delgados pero firmes, curtidos por años de trabajo duro. Alejandro frunció el ceño con disgusto. Le molestaba la presencia de aquella mujer en la sala. Le parecía que personas como ella no tenían cabida en un lugar donde solo deberían estar aquellos con verdadero poder. Caminó con paso firme hasta quedar frente a ella y, sin disimular su desprecio, soltó con sorna. ¿Es en serio? ¿Van a dejar que esta gente ensucie la sala antes de un juicio importante? ¿No deberían estar limpiando baños en vez de deambular por aquí como si fueran parte del proceso? Los murmullos en la sala se detuvieron de golpe. Todos giraron la vista hacia la escena, algunos con sorpresa, otros con incomodidad. La mujer, doña Carmen, 60, levantó la mirada con calma. Sus ojos, de un marrón cálido y profundo, se encontraron con los de Alejandro, pero no reflejaban ira ni indignación, sino una paciencia forjada por años de soportar humillaciones similares. Sin embargo, eso no hizo que la arrogancia de Alejandro disminuyera. «Vamos, señora, ¿qué hace todavía aquí? Muévase, que está estorbando», insistió con impaciencia. «No es mi culpa que no haya tenido otra opción en la vida más que limpiar lo que otros ensucian, pero al menos haga su trabajo sin interponerse en el camino de los verdaderos profesionales». Algunas personas en la sala soltaron exclamaciones de sorpresa ante la brutalidad de sus palabras. Un par de asistentes legales intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se atrevió a intervenir. Doña Carmen apretó los labios, sosteniendo el trapo con firmeza. Se mantuvo erguida, sin responder, como si estuviera acostumbrada a este tipo de desprecios. Pero en el fondo, una tristeza silenciosa cruzó su mirada. En ese instante, la puerta del estrado se abrió y el alguacil anunció con voz solemne: «De pie, el honorable juez Sebastián Montalvo preside la sesión». La reacción de Alejandro fue inmediata. Se ajustó la corbata con gesto automático y adoptó su mejor expresión de confianza. No conocía personalmente al juez que iba a llevar el caso, pero confiaba en que, como siempre, su reputación lo precedía y su influencia inclinaría la balanza a su favor. Sin embargo, en cuanto vio al hombre que entraba al estrado, el aire pareció volverse denso a su alrededor. El juez Sebastián Montalvo, 32, caminó con una postura firme y elegante, con la toga negra cayendo sobre sus hombros como una insignia de autoridad. Su expresión era serena, pero sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que solo quienes lo conocían bien podían interpretar. Porque, en ese instante, solo una persona en la sala entendía lo que realmente estaba ocurriendo: doña Carmen. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda sin entender por qué. Observó el rostro del juez con más atención, buscando en su memoria algún indicio de reconocimiento. Había algo en sus rasgos, en la forma de su mandíbula, en la intensidad de su mirada, que le resultaba extrañamente familiar. Pero su mente se negaba a aceptar la posibilidad. El juez tomó asiento, acomodó los papeles frente a él y levantó la vista. Sus ojos se posaron directamente en Alejandro,
y durante un breve segundo, la tensión se hizo insoportable. Pero Sebastián no dijo nada. En cambio, desvió la mirada hacia la mujer que aún sostenía el trapo en la mano, de pie junto al estrado. Doña Carmen le sostuvo la mirada con orgullo contenido. No necesitaban palabras para entenderse. Sebastián desvió la mirada nuevamente hacia el abogado y, con una voz firme pero cargada de un peso invisible, dijo: «Antes de comenzar este juicio, quiero dejar algo en claro. En mi sala, el respeto es fundamental. No toleraré ninguna falta de respeto hacia ninguna persona dentro de este tribunal, sin importar su cargo o posición. Y si alguien cree que su estatus le otorga el derecho de menospreciar a otro ser humano, le advierto que eso no será permitido aquí». Alejandro sintió que algo en su interior se tambaleaba. Aquello no era un simple discurso protocolar. Había un filo en la voz del juez, un matiz casi imperceptible de algo personal. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una explicación. Pero entonces, doña Carmen, con una leve sonrisa en los labios, se inclinó ligeramente hacia el juez y dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara para que Alejandro la escuchara: «Gracias, hijo». El mundo de Alejandro se detuvo en seco. El silencio en la sala fue tan absoluto que se podía escuchar la respiración contenida de los presentes. Alejandro sintió que su cuerpo se quedaba rígido, como si el tiempo se hubiese congelado. Las palabras de la mujer retumbaban en su mente una y otra vez. «Gracias, hijo». Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras miraba a la mujer que había humillado sin reparo momentos antes. Luego volvió la vista al juez Sebastián Montalvo, el hombre que ahora presidía el juicio con un rostro que parecía esculpido en piedra. De pronto, todo encajó en su memoria como un golpe demoledor. Esos ojos, esa expresión contenida, la forma en que apretaba la mandíbula cuando se concentraba, eran exactamente los mismos rasgos de la mujer a la que acababa de despreciar. Alejandro sintió un sudor frío recorrer su espalda. Su mente trató de negar lo obvio, pero la verdad se desplegaba frente a él como un veredicto inapelable. El juez era su hijo. Un hijo al que había abandonado hacía décadas. Su mente regresó a los años en que era un abogado joven y ambicioso, cuando dejó atrás a Carmen y a su pequeño hijo porque creía que ellos no encajaban en el mundo que estaba construyendo. Se había convencido de que una familia humilde era un lastre para su ascenso social, que un niño era un obstáculo para sus planes. En su egoísmo, jamás había vuelto a mirar atrás. Ni siquiera cuando supo que Carmen había luchado sola para criar a Sebastián, trabajando día y noche para darle una educación decente. Y ahora, el mismo hijo que había despreciado estaba sentado en el estrado, con la autoridad absoluta sobre el juicio en el que él participaba. Alejandro tragó saliva y, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Sebastián se inclinó ligeramente hacia adelante y habló con la misma voz firme y medida. «Abogado Montalvo, ¿va a tomar asiento o prefiere seguir de pie en silencio?». El tono era neutro, pero la carga de ironía era evidente. Alejandro sintió las miradas de los presentes clavadas en él. Su reputación de hombre imbatible, de abogado que controlaba cada situación, estaba desmoronándose en cuestión de segundos. Respiró hondo y, forzándose a recuperar la compostura, tomó asiento lentamente sin decir una palabra. El juez asintió con un leve gesto y fijó la vista en los documentos frente a él. «Bien, procederemos con la audiencia». Pero aunque Sebastián había retomado la formalidad del proceso, Alejandro sabía que el equilibrio de poder en esa sala había cambiado. Durante años, él había sido quien humillaba a otros, quien miraba por encima del hombro a aquellos que consideraba inferiores. Ahora, el destino lo había colocado en la posición opuesta, y en el peor lugar posible para enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. El juicio avanzó, pero Alejandro apenas podía concentrarse. Su mente aún procesaba la realidad que se desplegaba frente a él. Cada palabra del juez llevaba un peso que Alejandro no podía ignorar, como si cada fallo, cada instrucción, cada decisión fueran una forma sutil de recordarle su pasado. Cuando llegó el receso, Alejandro se levantó de inmediato y salió al pasillo con paso apresurado. Necesitaba aire, necesitaba tiempo para pensar. Se apoyó contra la pared de mármol y pasó una mano temblorosa por su rostro. «¿No es curioso?». La voz pausada de Carmen lo sacó de sus pensamientos. Se giró y la vio ahí, de pie,
observándolo con una calma que lo desconcertaba. «Curioso que», respondió él, sin poder evitar la aspereza en su voz. Carmen lo miró de frente, sin titubear. «¿Qué pasaste toda tu vida creyendo que el poder te protegía, que podías tratar a la gente como quisieras sin que eso tuviera consecuencias? Pero mira dónde estamos ahora». Alejandro entrecerró los ojos, sintiendo su orgullo revolverse como un animal herido. «No me vengas con moralismos baratos, Carmen. No es mi culpa que tú y él hayan decidido vivir así. Sebastián pudo haber sido cualquier cosa, y eligió ser juez. No fue por mí». Carmen dejó escapar una leve risa, una risa sin alegría, llena de ironía. «No, claro que no fue por ti. Fue a pesar de ti». El golpe fue directo y certero. Alejandro sintió que su mandíbula se apretaba, pero no tenía una respuesta. Carmen lo observó por un momento más, luego suspiró y sacudió la cabeza. «Sabes, Alejandro, Sebastián jamás quiso venganza. No es como tú. No tiene esa necesidad de aplastar a los demás para sentirse superior. Lo crié para que fuera diferente a ti». Alejandro sintió que la furia le subía a la garganta. «Si realmente fuera diferente a mí, no estaría sentado en esa silla con todo el poder sobre mí». Carmen inclinó la cabeza con una expresión serena. «Tal vez. Pero la diferencia es que él no necesita usarlo para hacerte daño. Tú te hundiste solo». Alejandro abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio. Porque en el fondo, sabía que Carmen tenía razón. Un asistente del juez se asomó al pasillo. «El receso ha terminado. La audiencia se reanudará en 5 minutos». Carmen le dedicó una última mirada a Alejandro antes de girarse y volver a la sala. Alejandro la observó alejarse con una extraña sensación en el pecho. Por primera vez en su vida, se preguntó si todo lo que había construido realmente valía algo, o si en su ambición desmedida, lo había perdido todo sin siquiera darse cuenta. Respiró hondo y se enderezó. Aún tenía que enfrentar el resto del juicio. Pero lo que realmente le aterraba no era el caso legal. Lo que lo paralizaba era el hecho de que, por primera vez en su vida, él no tenía el control. Alejandro regresó a la sala con paso rígido, como si una losa invisible pesara sobre sus hombros. Por primera vez en su carrera, sentía que el tribunal no era su terreno, que no podía manipular la situación a su favor. Se sentó en su lugar con el rostro tenso y las manos entrelazadas, tratando de evitar mirar hacia el estrado donde su hijo presidía la sesión. Pero no importaba cuánto lo intentara, la verdad seguía ahí, implacable. Sebastián Montalvo, el hombre que tenía su destino en sus manos, era el mismo niño al que había abandonado sin remordimientos hacía más de 30 años. El juicio continuó, pero Alejandro apenas podía concentrarse en los argumentos que él mismo exponía. Su voz, siempre firme y persuasiva, sonaba vacilante. Cada vez que hablaba, sentía el peso de la mirada de Sebastián sobre él, una mirada que no era de odio, ni de venganza, sino algo peor. Indiferencia. Sebastián no necesitaba levantar la voz ni lanzar acusaciones directas. No lo humillaba como él había humillado a otros en el pasado. No hacía nada más allá de ejercer su trabajo con una imparcialidad fría y profesional. Y eso era lo que más atormentaba a Alejandro. Porque significaba que no tenía poder sobre su hijo. Significaba que, para Sebastián, él no era más que otro abogado en la sala, otro nombre en un expediente, un hombre sin relevancia en su vida. Cada minuto que pasaba, Alejandro sentía que su mundo se resquebrajaba un poco más. Cuando llegó el segundo receso del día, Alejandro no esperó a que lo llamaran. Se levantó de inmediato y salió al pasillo, buscando un respiro, una manera de recuperar el control sobre su propia mente. Se pasó la mano por el rostro y exhaló con fuerza. Y entonces, escuchó su voz. «No esperaba verte aquí». Alejandro giró bruscamente y se encontró con Sebastián de pie a unos metros de él, observándolo con una expresión impenetrable. El pasillo estaba vacío, y por primera vez desde que lo vio en el estrado, pudo mirarlo con detenimiento. Sebastián era alto, con una postura recta y segura. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, y sus rasgos eran marcados, duros, con la misma intensidad que había visto en Carmen cuando lo enfrentó en el pasillo. Pero lo que más le impactó fue la frialdad de su mirada.
No había emoción en ella, ni ira, ni dolor, ni siquiera satisfacción. Alejandro intentó recomponerse. Yo tampoco lo esperaba. No sabía que tú. No sabías nada. La voz de Sebastián fue cortante. Nunca te preocupaste por saberlo. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. Durante toda su vida, siempre había tenido respuestas para todo, siempre había encontrado la manera de salir de cualquier situación complicada. Pero ahora estaba de pie frente a su propio hijo, un hijo al que había abandonado sin siquiera un adiós, y no tenía nada que decir. Sebastián dio un paso hacia él, con las manos en los bolsillos de su toga. Dime algo, Alejandro. Cuando me miraste por primera vez en la sala, ¿qué fue lo que sentiste? Alejandro parpadeó, desconcertado por la pregunta. Sebastián inclinó la cabeza, analizándolo. ¿Fue sorpresa? ¿Miedo? ¿O fue simplemente la incomodidad de darte cuenta de que el pasado que tanto ignoraste finalmente te alcanzó? Alejandro sintió un nudo en la garganta. Intentó responder, pero las palabras se le atoraban. Sebastián dejó escapar una leve exhalación. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que para mí, tú no significas nada. Cuando era niño, solía preguntarme quién eras, por qué nunca estuviste. Pero crecí, estudié, trabajé, y me di cuenta de que nunca te necesité. Alejandro sintió que el golpe fue directo a su orgullo. Yo hice todo lo que tú jamás creíste posible. Sebastián esbozó una sonrisa casi imperceptible. ¿Recuerdas lo que le dijiste a mi madre cuando la dejaste? Dijiste que nunca lograríamos nada sin ti, que estábamos condenados a una vida mediocre. Alejandro desvió la mirada, incómodo. Sebastián se cruzó de brazos. Bueno, aquí estoy. Soy juez. Y ella, aunque aún limpia estos pasillos, es la mujer más respetada en este edificio. La gente la admira, la quiere. Porque a diferencia de ti, ella construyó algo real. Alejandro sintió un ardor en el pecho. Era como si el aire se hubiera vuelto denso a su alrededor. Pero no te preocupes, continuó Sebastián, con un tono ligero, casi burlón. No estoy aquí para castigarte. No necesito hacerlo. Porque la ironía ya se encargó de eso por mí. Alejandro frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Sebastián lo miró directamente a los ojos. Toda tu vida creíste que el poder era lo único que importaba. Que tener influencia, dinero y prestigio era lo que te hacía superior a los demás. Pero ahora estás aquí, en una sala donde yo dicto las reglas. Y aunque podría hacerte la vida imposible, no lo haré, porque simplemente no vales mi tiempo. Las palabras de Sebastián fueron más devastadoras que cualquier ataque directo. Alejandro se quedó ahí, inmóvil, sintiendo que por primera vez en su vida, alguien lo había despojado de todo lo que creía que lo definía. Y lo peor de todo, era que Sebastián tenía razón. Alejandro sintió que el aire del pasillo se volvía denso a su alrededor. Sus piernas, siempre firmes y seguras, ahora parecían incapaces de sostenerlo. Miró a Sebastián, a su hijo, y se encontró con unos ojos que no reflejaban ni ira ni resentimiento, sino algo infinitamente peor, desdén. Nunca en su vida había sentido algo así. Había sido humillado en tribunales antes, sí, pero siempre encontró una salida, una manera de revertir la situación a su favor. Esta vez, sin embargo, la humillación no venía de un adversario en un juicio. No era una cuestión de estrategias o argumentos. Era la vida misma la que lo había llevado a este momento, a este ajuste de cuentas que ni siquiera podía llamar venganza. Sebastián miró su reloj y soltó un suspiro. Debo volver a la sala. Su tono era tan neutro, tan carente de emoción, que resultaba devastador. Alejandro hubiera preferido que su hijo lo insultara, que lo enfrentara con rabia, que lo hiciera sentir la furia de tantos años de abandono. Pero no. Sebastián simplemente lo veía como un hombre irrelevante. El juez lo observó por última vez antes de dar un paso hacia la sala. Luego se detuvo. No espero nada de ti, Alejandro. Nunca lo hice. Así que no te molestes en buscar una redención que no existe. Y con esas palabras, Sebastián se dio la vuelta y desapareció por la puerta del tribunal.
Alejandro se quedó ahí, inmóvil. Sintió que su pecho se apretaba con una sensación extraña, algo que no estaba acostumbrado a experimentar. No era tristeza. No era vergüenza. Era vacío. Un vacío absoluto que lo dejó sin aliento. Durante toda su vida había creído que el poder lo protegía de todo. Que el dinero y la influencia podían resolver cualquier problema. Que las conexiones adecuadas podían borrar cualquier error. Pero en este momento, nada de eso tenía valor. Ni su dinero, ni su apellido, ni sus contactos podían devolverle lo que había perdido. Porque lo que había perdido no era un caso, ni un cliente, ni una reputación. Había perdido un hijo que jamás le perteneció. Cuando finalmente reunió fuerzas para regresar a la sala, sus pasos eran pesados, como si cada uno lo hundiera más en su propia realidad. Se sentó en su lugar, pero su mente ya no estaba en el juicio. Todo lo que oía se volvía un eco distante, una cacofonía sin sentido. Por primera vez, no tenía el control. El juicio continuó, pero Alejandro no participó con la misma intensidad de antes. Sus intervenciones eran torpes, mecánicas, sin la astucia que lo había caracterizado toda su carrera. Mientras hablaba, sentía que cada palabra salía sin vida, como si su esencia se hubiera desvanecido en ese pasillo. El fallo de Sebastián llegó con la misma imparcialidad con la que había manejado todo el proceso. No hubo favoritismos, ni castigos encubiertos. Simplemente aplicó la ley con precisión quirúrgica, con una profesionalidad que lo hacía intocable. Cuando el juicio terminó, Sebastián cerró el expediente y se puso de pie. Gracias a todos. Se levanta la sesión. Su voz resonó en la sala con una autoridad incuestionable. Todos se levantaron y comenzaron a salir. Alejandro, en cambio, permaneció en su asiento, con las manos apoyadas en la mesa, la mirada clavada en la madera pulida como si esperara encontrar respuestas en ella. Cuando finalmente se levantó, vio que Carmen ya estaba a punto de salir. Durante años, había ignorado su existencia, considerándola poco más que un recuerdo molesto de su pasado. Ahora, ella estaba ahí, fuerte, digna, mirándolo con una mezcla de compasión y lástima. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Alejandro?, dijo ella con calma, sin rastro de resentimiento en su voz. Que si hubiera sido un hombre diferente, hoy podrías estar orgulloso de él. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Carmen no esperó su respuesta. Simplemente se dio la vuelta y salió del tribunal con la misma elegancia discreta de siempre. Él se quedó ahí, solo, sintiendo que las paredes del tribunal, que antes habían sido su reino, ahora se cerraban sobre él como una prisión invisible. Salió del edificio sin despedirse de nadie. Afuera, el sol brillaba con fuerza, pero para él, todo parecía más gris, más opaco. Caminó sin rumbo por las calles, con la mente atrapada en recuerdos de un pasado que había decidido ignorar durante tanto tiempo. Recordó el día en que dejó a Carmen. Recordó cómo le había dicho, sin remordimientos, que ella y su hijo no significaban nada para él. Y ahora, tantos años después, el destino le había devuelto exactamente lo mismo. No significaba nada. No era nada. Y lo peor de todo, era que Sebastián no había tenido que hacer absolutamente nada para destruirlo. Su venganza había sido perfecta, porque la verdadera condena de Alejandro no era un castigo público, ni una humillación profesional. Era saber que su hijo, el hijo que abandonó, el hijo al que nunca quiso reconocer, lo había superado en todo. Y que, para él, Alejandro Montalvo no era más que un fantasma del que ya ni siquiera valía la pena acordarse. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras.